Ahora que terminó la guerra, ahora que terminó la guerra, el cuerpo que perdí, mi cabeza, mis dedos, mis brazos, vuelve a estar disponible como si acabara de regresar a su lugar. Ahora que terminó la guerra, miro al cielo y extraño los pájaros y nubes, nada de aviones. Ahora que terminó la guerra, la escoba barre polvo, trozos de vidrio, tornillos de puertas rotas. Barre las piedras derrumbadas de las paredes, fragmentos de tazas de té doradas, el marco de fotos familiares, juguetes para niños, platos playos, lo acumulo todo aquí en mi corazón. Ahora que terminó la guerra, mi madre viene a disculparse. Dice, ya no hay lugar para recibirles. El cementerio se llenó por fin. Ahora que terminó la guerra, pongo mis manos sobre mi cabeza y corro. No hay sol ni lluvia, no hay prisa. Me acostumbré a proteger mi cabeza. Ahora que terminó la guerra, me hago de mucho, mucho pan. Mi pan para cada amigo y voy al cementerio. Ahora que terminó la guerra, pienso en dormir. Mis amigos viajeros regresan todos para pasar la noche juntos. Mi soledad, bebo té. Ahora que terminó la guerra, apago el teléfono y bueno, otra guerra comienza el pesadillo. Un poema de Nasser Raba en defensa de las infancias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera actividad de esta jornada que hemos dado en llamar Arte y Ciencia, Políticas Públicas, Lectura y Circulación del Conocimiento, que realizamos en conjunto con el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la Provincia de Buenos Aires y con Gitanjáfora ONG en el marco de su Plan de Formación de Mediadores y que cuentan con el aval de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de esta Facultad de Humanidades. Agradecemos el apoyo y la presencia de la profesora Paula Gambino, secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil, a Andrés Boto, director del Departamento de Ciencia de la Información, a la Secretaría de Coordinación y especialmente al equipo de trabajo de la minería por hacer posible que estemos compartiendo este lugar y en estas bellísimas condiciones. A María Elena Struch, bibliotecaria de la Biblioteca Catalana, perteneciente a la ONG Gitanjáfora, que gestiona la colección de identidades bonaerenses, y en ella a todas las socias de la ONG que también han colaborado y trabajado mucho para que estemos hoy, y por supuesto a quienes representan hoy aquí al Plan Provincial de Lectura y de Escritura, Paola Aico, Paola Gombara y Paula Fernández. Este evento forma parte del trabajo de Griel en el marco del proyecto de investigación Políticas Públicas de Lectura en la colección de identidades bonaerenses, operaciones de canonización, edición, circulación y apropiaciones lectoras, dirigido por la doctora Carola Armida y por la doctora Mila Cañón, quien nos da la bienvenida e inicia entonces este conversatorio. Gracias, Marianela. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a otro de nuestros proyectos, vamos a decirlo, a otra de nuestras ideas, para compartir con amigas, para compartir con personas comprometidas con la lectura, las infancias y las políticas de género. Para no extenderme, pensé en escribir un poquito, ¿sí? A muchos saben que me gustan mucho las anécdotas. No sé si se ríen acá algunos, pero bueno, las anécdotas vienen al caso, no tienen, tienen sentido, digamos. Era el año 2011. Me dan las llaves de la biblioteca de la escuela primaria número 5, a la vuelta de casa nomás. Y me encierro a revisar, listar, reconocer títulos de literatura para niños y niñas entregados por el operativo de libros por parte del Estado Nacional a todas las bibliotecas escolares del país, para retomarlos en mi tarea en el equipo técnico. Estos primeros acercamientos se extienden luego un proyecto de investigación subsidiado por la provincia que dio por resultado libros que importan. Era el año 2014. Habían llegado las cajas del Estado Nacional con las bibliotecas de aula al querido Instituto Superior de Formación Docente número 19. Está por allá. Febrero en Mar del Plata, calor. Pero aquí fuimos con Carola Armida, más que nada a disfrutar como lectoras dobles, pensando el año, anticipando el trabajo con las y los docentes de formación.
De allí proviene, por ejemplo, la tesis de Marianela Valdivia sobre las bibliotecas del nivel inicial. 10 años después, decidimos tomar como objeto de estudio en Griel la colección Identidades bonaerenses que el Estado provincial repartiera en todas las bibliotecas de nivel secundario y terciario para sostener la línea investigativa sobre políticas de lectura. Lo hicimos con más razón luego de las denuncias incoherentes a algunas escritoras como Aurora Venturini, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara o Sol Fantín, en medio de un criterio feroz e inútil propio de quienes justamente no se detienen a leer. Estas escenas didácticas e investigativas que pretenden indagar las intervenciones con la lectura, la escritura y los libros son posibles cuando el Estado decide cumplir la Ley de Educación Nacional 26.206, que establece con claridad la inscripción de la lectura en las políticas educativas. Un enfoque político que batalla culturalmente por los derechos de todos, que observa en el sentido de Rancière cómo se lleva a cabo el reparto de lo sensible. También es posible cuando un grupo de investigadoras, que estamos por ahí, en las denotadas ciencias sociales actualmente, selecciona el objeto para analizarlo y producir en consecuencia. Cuando nos detenemos, gran palabra en estos tiempos, hacer hipótesis, leer y escribir para producir nuevas miradas críticas, nuevas ideas y aportes. Por último, aquí y más allá también están nuestros estudiantes, exalumnos, graduados, docentes, colegas, con quienes hemos atravesado las palabras de Graciela Montes tantas veces, cuando definen la literatura como artificio, la gratuidad de la exclusión al imaginario en un tiempo u otro, la sensación de casa que da la lectura. Especialmente, como dice Patricia Redondo, sostengo la ilusión de esperanzar, si cabe la palabra, la posibilidad de leer para guardarnos de la fuera por un rato, ya que en tiempos de crueldad y de aceleración urge detenerse y no formar parte del bucle constante. Nuestro proyecto de investigación analiza y fortalece las políticas de lectura desde la universidad pública, no arancelada y de calidad, para que pensemos los libros en tiempo y espacio, las escenas de lectura como un territorio cuidado, donde florecen sentidos contra la fragmentación constante. Me afirmo que todas las decisiones que tomamos para seguir adelante son siempre políticas, desde desmantelar el Plan Nacional de Lectura hasta sostener el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras, desde leer en voz alta y habilitar la palabra del otro a proponer extensos cuestionarios de preguntas mecánicas sin propósito. Porque cada decisión, en el sentido de María Gerbaudo, involucra los obstáculos ideológicos y epistemológicos que a veces obturan nuestras proyecciones, nuestro andar por las instituciones, nuestro modo de decir y decirnos y habitar los espacios. Como dice Paula, invitar a mirar científicamente la vida es un modo de estar en el mundo que tiene su germen en la curiosidad, del mismo modo que mirar poético, pero diferente. Quienes tenemos la maravillosa oportunidad de dar la voz en las aulas e investigar en la universidad, no podemos sino pensar el lenguaje, la conversación, la enseñanza y los libros desde la curiosidad y el asombro, porque nos permiten interpretar e intervenir los discursos sociales, las representaciones y las prácticas. Montes nos invitaba en el 2006 a formar parte del gran tapiz de la cultura. Y hoy, un joven poeta, en un verso, replica la idea desde otro escenario de la vida. Milo J. nos invita en este 2025 a humanizarnos, porque somos una gota en un paño gigante. Gracias, chicas, por venir. Bueno, les paso a contar un poquito de nuestras invitadas especiales. Paula Bombara es escritora, bioquímica y comunicadora científica de Argentina. Su obra se lee en toda Iberoamérica y es muy premiada. En 2003 creó y desde entonces dirige la colección de comunicación científica para niños, ¿Querés saber?, publicada por EUDEVA, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de investigación Discursos e Infancia del Instituto de Lingüística de la misma universidad, donde está realizando su doctorado. Como investigadora, aborda los cruces entre artes y ciencias, la deconstrucción de estereotipos en la literatura
y la búsqueda de identidad y de justicia en las infancias y juventud. Paula Fernández es diseñadora gráfica por la UBA, se desempeñó durante 20 años en el área del diseño y desde hace 10 en el campo de la edición de libros. Como docente, ha dado clases en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA y en la carrera de Diseño Gráfico del Instituto OR. Los proyectos editoriales por su participación han sido seleccionados por programas de cultura y educación para planes lectores y para conformar bibliotecas públicas, y también han recibido reconocimientos como el destacado Alija en el año 2012, en el año 2016, y el Prix Michel Fournier en 2012 en Francia. Paola D'Amico es profesora de nivel inicial, conservadora y restauradora de obras de arte y documentos históricos. También es narradora oral. Ha trabajado en las áreas de conservación del patrimonio y educación en España y en 2009 ha desarrollado proyectos de lectura y arte para las infancias. Integra el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras. En 2015 coordina el equipo técnico pedagógico. Gracias, bienvenidas y ahora sí, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Hermoso Vila, lo dijiste todo. La verdad es que sí, pudiste atravesar todos los puntos, todo lo que nos toca, nos junta hoy. Primero decir muchas gracias por generar este espacio. Lo venimos pensando desde el año pasado, si no me equivoco, y hemos volado y vuelto a tierra varias veces porque primero creemos en esto y somos creativas, ¿no? Y es una de las condiciones que tienen que tener quienes median. Marcela Carranza dice, ¿no?, que el mediador tiene que crear las condiciones para que el lector, la lectora pueda crear a la hora de leer. Y nosotros, bueno, nos juntamos pensando en eso. La colección Identidades Bonaerenses es la que nos juntó, y como política pública, pero también como esas puertas de acceso al mundo, a la comunidad que genera. Yo entiendo que desde que estamos trabajando en esta colección, en esta política pública, que no es una decisión nuestra nada más, o sea, nosotros somos parte de algo mucho más grande, que es la decisión política del Estado de la provincia de Buenos Aires, la decisión pedagógica, la asignación de recursos, el convencimiento de que tiene que haber una ciudadanía con acceso a los libros, que empieza en el gobernador de la provincia, en nuestro orgullo, que es nuestro director Alberto Sileoni, que es quien pobló, siempre lo digo así, ¿no?, pero quien pobló el país de libros, y cuando llegó a la provincia de Buenos Aires, también esa acción de él se traduce en estos encuentros que después llegamos a tener nosotros. Lo que quería decir es que la colección Identidades Bonaerenses nos ha generado una comunidad de amigos, ¿no? Y entendemos que eso tiene que llegar a las aulas también. Tiene que haber esa comunidad que de algún modo se hermana, se encuentra en las letras, en los pasajes, en la identificación y en los asoplos que producen las lecturas. Y bueno, me acompaña Paula como una de las personas que hizo la selección, y Paula Fernández como una de las integrantes de esa colección, y es una de las amigas que hemos ganado en ese recorrido, porque la colección de Identidades Bonaerenses no llegaba sola, y los dispositivos que se piensan con las colecciones, no solo la de Identidades Bonaerenses, que es la que nos reúne hoy, pero hay otras colecciones que están llegando, están pensadas, y sabemos que con los libros en los estantes no alcanza, que el libro solo no produce el deseo de leer, la inquietud, si antes no hay alguien que haya puesto valor en la lectura, en el movimiento de abrir un libro, de imaginar, de poner el cuerpo a la lectura, ¿no? Y en esos dispositivos se creó algo que nosotros llamamos internamente las caravanas literarias. En esas caravanas literarias nos acompañaron, porque estuvimos recorriendo toda la provincia, ilustradoras, ilustradores, escritoras y escritores, y Paula es una de las editoras que ya es casi parte del equipo, porque nos ha acompañado a muchos lugares,
y lo digo siempre de esta manera también, Paula es una gran editora, pero por suerte no se le ha subido a la cabeza, no lo sabe del todo, pero Oreja es una colección que realmente a nivel nacional, o sea, es nuestro orgullo también esa colección, perdón, esa editorial, porque es tu mirada, Paula. Bueno, no me quiero extender, pero la colección de identidades bonaerenses invita a mirar desde el territorio, como ustedes bien lo venían analizando, a volver a mirar. Nosotros con el plan de lecturas también estamos invitando a leer en 3 jornadas que llamamos Leer en Comunidad, Descubrir, Habitar y Proyectar. Y la mirada, el descubrir es justamente eso. Nosotros no creemos que estamos haciendo que alguien descubra algo que no haya visto antes, pero sí estamos diciendo que lo volvamos a mirar, que pongamos atención, que pongamos intención en la mirada, mirar con ojos nuevos a lo que la infancia, las infancias nos traen y nos enseñan. Y la colección de identidades bonaerenses nos los territorios y nos dice que lo volvamos a mirar a través de la mirada sensible de la literatura, a través de la mirada de la investigación, pero la investigación no como algo frío, que no tiene estética, que no tiene una mirada artística, ¿no? Hoy veníamos a la combi diciendo en qué momento se separó la mirada artística de la científica, ¿en qué momento? Si los chicos miran con asombro y también con un espíritu investigativo, bueno, a eso venimos, a hablar de eso, del arte como resistencia, de la lectura como resistencia, resistencia a la fragmentación, como decía recién Mila, resistencia a esto que nos vienen a robar la vida por un montón de cosas que no se nos atraviesan y que nosotros no estamos eligiendo. Queremos mirar con mirada artística, con mirada científica y con mirada crítica y propia. Bueno, pensamos esto entonces desde el asombro, el elogio al asombro, ¿no? Así que chicas, les paso la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, no voy a decir nada que no haya dicho antes porque vengo hace 2 décadas diciendo esto. Y un poco toda mi formación está apoyada en que yo creo profundamente en que las artes y las ciencias están muy entrelazadas y sobre todo creo que al separarlas se pierde la potencia que ganan cuando están juntas, ¿no? Cuando se logran productos ya sean editoriales o de otros tipos, que no sea la comunicación científica escrita o los trabajos de interdisciplinaridad o de indisciplinariedad, sino cuando son otros los productos artísticos o científicos, por ejemplo, la producción de un póster en un congreso, que tiene mucho también a veces de búsqueda estética. Creo que se potencia un montón lo que ambas miradas quieren transmitir. Yo lo venía sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo, pero cuando fui convocada a ser parte del grupo selector de libros de identidades bonaerenses, tuve la oportunidad y la gran experiencia de poner en práctica eso, ¿no? De que todas las discusiones empezaran a surgir respecto de estas miradas con un grupo de selectores que eran, bueno, 2 colegas que venían del mundo, menos 2, los otros 4 escritores eran literarios y eran docentes, y bueno, había dos de nosotros teníamos trabajo también en el ámbito de las ciencias. Entonces ahí surgió, y creo que en eso han sido pioneros en el plan provincial de lecturas y escrituras, la posibilidad de armar una colección donde también hubiera no ficción. Ficción y no ficción, situadas en un territorio, pensar la territorialidad como paisaje emocional, pero también como paisaje de búsqueda de investigación. Por eso cuando me enteré que habían tomado como objeto de estudio la colección, me pareció como que le agregaba una dimensión más, ¿no? A toda esa búsqueda que, les digo, nos llevó muchísimos meses de discusiones y de conversación. La doble mirada, ¿por qué? La doble mirada y el asombro, ¿por qué? Porque creemos, o al menos yo, creo que ya no soy yo sola, creo que son muchos los que pensamos,
que ante cualquier objeto, un tubo de luz, una cámara, un vaso de telgopor, un libro, ante cualquier objeto, uno puede, después de asombrarse o de mirar con curiosidad y extrañamiento, sacarlo de la naturalización de ese objeto en nuestra vida cotidiana, tomar al menos dos caminos. Un camino que intenta explicar qué es este objeto y su funcionalidad, y un camino que intente generar o retomar o desnaturalizar el lazo emocional que tiene con ese objeto y poder ponerlo en palabras, ¿no? Después les voy a leer una cita de Úrsula Le Guin que lo dice muchísimo mejor que yo. Pero antes, contarles también que en esta búsqueda que creo que compartimos entre Discursos de Infancias y Griel, esta búsqueda de investigar los géneros editoriales, ¿no? Los enunciados, las particularidades lingüísticas de estos libros. No toda no ficción es comunicación de la ciencia. No toda no ficción es un cruce entre artes y ciencias. Eso es un trabajo también que parte sin duda de un proyecto editorial. Siempre detrás de un libro de comunicación de las ciencias hay un proyecto editorial, hay una mirada que busca, hay un ramillete de preguntas alrededor de esos productos que son estos libros con ese lenguaje tan particular. Les voy a leer esta cita. Que está en este libro que se llama Conversaciones sobre la escritura, y dice así: la poesía es el lenguaje humano que puede intentar decir qué es un árbol o un río, es decir, hablar con voz humana por él y para él. Un poema consigue algo semejante relacionando un rasgo humano con una cosa, ya sea una roca, un río, un árbol, o simplemente con una descripción lo más fiel posible. La ciencia describe rigurosamente desde fuera. La poesía describe rigurosamente desde dentro. La ciencia explica, la poesía implica. Ambas celebran aquello que describen. Necesitamos el lenguaje de la ciencia y de la poesía para que nos salven de la infinita acumulación de datos que no sirven para curarnos la ignorancia o la culpa. La poesía implica, la ciencia explica, y la comunicación de la ciencia intenta implicarnos a través de una búsqueda estética, pero explicarnos a través de un lenguaje que no elude la subjetividad, pero sí intenta lograr una objetividad posible. Se detiene en el hecho científico, pero no elude la emocionalidad de quien está mirando. Por eso para nosotros es como un puente que intenta pescar al lector a través de esa estética y de esa también cercanía con el tipo de texto que tiene más entrenamiento en leer, que es la lectura literaria, porque en el sistema educativo se lee muchísima más literatura que comunicación científica, que discurso científico. Al discurso científico llegamos quizás en la segunda mitad de la secundaria o directamente en la universidad. Y tenemos mucho entrenamiento en literatura, desde el jardín. Entonces, ¿cómo hacer para no desperdiciar todo ese entrenamiento y lograr acercarnos al discurso científico antes de que llegue de manera obligatoria en la universidad? Bueno, desarrollando un género editorial, desarrollando una manera de decir que sea un puente, que busque esos impulsores literarios. No pienso usar nunca más la palabra disparadores, así que iré buscando qué se hace, pero disparadores no la voy a usar nunca más. Esos impulsos estéticos, ese anzuelo, si se quiere, que tampoco es una buena imagen, porque, pero yo la voy a seguir buscando, que nos impulse a leer sobre ciencia que es más áspera quizás ese lenguaje porque estamos menos acostumbrados. Esa golosina puede ser el caramelito. El caramelito, me encantó. Ese chocolate. O trampolín, como dice Maite Alvarado. Trampolín también está bueno. Me gusta, me gusta.
Aunque hay que ver, depende de si sabes cómo zambullirte, ¿no? Puede ser un golpe. En mi caso, sería un pasado. Claro, bueno, ir a las metáforas de la costura, como propone Irene Vallejo, está bueno también, porque ahí hablamos no solo de cruces, sino de entramados entre artes y ciencia. Que eso se da mucho, esto lo vamos a ver ahora en Nativas, que es como un estudio de caso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación siempre. Quería preguntarte, ¿habrá posibilidades de un matador para hacer un... Sí, rápidamente. Mientras que hablaban las chicas, se me ocurrió una cosa. Bueno, como dice Paula, ahí va, ahí se escucha mejor. Bueno, como comentaba Paula, la idea es hablar de uno de los libros de la colección, que es Nativas, Flores Argentinas, y bueno, es justo un libro de divulgación que de alguna manera une el arte con la ciencia en un libro, y era un poco empezar a contarles cómo fue el proceso creativo, y charlando con Paula y con Paola, se me vinieron a la cabeza dos preguntas, y una que justamente es donde realmente el arte y la ciencia toman un camino en común, es cómo imaginamos lo que no conocemos. ¿Cómo imagina un científico lo que todavía no conoce? ¿Y cómo imagina un artista lo que aún no existe? Luego de todo un proceso creativo, cuando esto llega a presentarse, viene la otra pregunta, que es justamente cómo representamos lo que conocemos. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, un libro de divulgación. Y lo que el marcador apareció, ¿no? Cuando hablaban las chicas, quería graficar, que es bastante fácil de explicar, pero por ahí no viene más. Cuando decimos cómo imaginamos todavía lo que no conocemos, estamos acá. Y puede ser todo. O sea, pueden pasar un montón de cosas, hay un montón de decisiones que no están tomadas y todo puede ser. A medida que vamos avanzando en el proceso creativo y vamos tomando decisiones, cada vez nos vamos acercando de a poco a lo que va a ser en nuestro caso, por ejemplo, un libro. Y vamos a estar acá, en este punto. Y luego que tenemos el libro, este ángulo que se fue, digamos, cerrando hasta conformar una materialidad y un objeto preciso, este ángulo se vuelve a invertir y empiezan a pasar cosas que están totalmente en nuestro control, que es como otros ven lo que hemos producido. Entonces, me parecía como que está bueno este espejo, donde en el medio está lo que estamos creando, acá empezamos en un ángulo muy grande, llegamos a la creación y a partir de ahí este ángulo se vuelve a abrir. Y contándoles un poco cómo fue el proceso de Nativas, cuando decimos cómo imaginamos lo que no conocemos, bueno, la primera decisión fue proponer un libro sobre la botánica argentina, sobre nuestras especies, tomando una cobertura lo más amplia posible. Nosotros puedo ir manejando en... Sí, ya lo... Hay unas imágenes... Ahí va. Sí, se puede ampliar con... Ahí va, buenísimo. Voy ahí, perfecto. Bueno, buscamos especies que tomaron mucho tiempo, porque obviamente cuando uno empieza a investigar, tiene que tomar decisiones de quiénes, qué especies entran o se quedan afuera del libro, es una decisión bastante complicada, pero bueno, buscamos varios criterios, por ejemplo, una amplia cobertura geográfica, pusimos flores, por ejemplo, que están desde la Antártida hasta la Quiaca, flores que pueden vivir abajo del hielo y otras que pueden vivir a un montón de metros de altura. Y también, digamos, cuando hablamos de la colección específica de bonaerenses, tuvo una amplia cobertura también en flores de la provincia. Nosotros acá tenemos en la provincia 3 biomas y hay, digamos, hay flores de todos, del Pampa, de Delta, de Isla del Paraná y de los espinales. Con lo cual, fue, digamos, un criterio de selección que llevó bastante tiempo porque tratamos de elegir también
diferentes cosas que contar, sobre todo las cosas que cuesta llegar a los libros, como para poder hacer lo que todo libro de divulgación intenta como objetivo, que es que ese libro me invite a seguir investigando. O sea, no es un libro para científicos, sino es un libro que convida a la ciencia justamente para seguir investigando. Digamos, definimos que tuviese 3 tipos de lenguaje. Uno, el narrativo, que va contando específicamente algo de cada planta. El otro, el pictográfico, que es el que vemos acá. Le ponemos como la información científica más dura. Por ejemplo, lo que son las inflorescencias, que es como la arquitectura de cada una de las flores, los que son sus polinizadores, y después el hábito que se desarrolla. Si es un arbusto, si es un árbol, si es una hierba. Y eso sí apareció directamente como datos. Voy para... Pone. No me... Ahí va. No sé si pueden ver cómo está la parte narrativa en la parte de arriba, la parte pictográfica, que se linkea con la primera página donde yo busco cada uno de los iconos. Entonces tengo el cruce de los 3 lenguajes: el narrativo, el pictográfico y el de la ilustración. Otra de las decisiones que fuimos... ¿Qué pasó con el...? Una más. Ahí va. Bueno, otra de las decisiones cuando estamos en la primera parte del ángulo, que tiene que ver con temas conceptuales, fue cómo nos parábamos ante la representación visual de las plantas y de las flores. Y un poco buscando un camino alternativo a lo que es la escuela eurocentrista, que en realidad, como me decía Paula, es la escuela de ilustración científica, de la escuela inglesa, donde las plantas aparecen en estado de flotación, donde muestran la flor, el tallo y las hojas, y la raíz. Nos fuimos a lo que son, digamos, las paletas de los artistas y los muralistas latinoamericanos. Arriba ven un mural de Rivera y abajo uno de Verdi. Y fuimos a tomar los colores directamente de estas representaciones artísticas. O sea, nuestra paleta se basó más que nada en una cuestión de paleta de arte latinoamericano. Y no representamos la flor desde lejos, o digamos con esta mirada más científica de analizarla en su totalidad, sino buscamos acercamientos para conectarnos más desde lo emocional. Entonces trabajamos con colores fuertes, con paletas fuertes de fondo, y trabajamos también mucho en la elección de las flores, de acuerdo también a sus colores, para formar parejas. Por ejemplo, si puedo pasar... Ahí. Bueno, nos quedamos ahí. Está bien. Fíjense que, por ejemplo, hicimos rebotes de color entre el verde, que pasa a ser el tallo de una y el fondo de la otra, y el amarillo, que por ejemplo aparece en el peine de mono y que rebota con el carnaval. O sea, cada doble página buscó estos encuentros cromáticos. Acá tenemos, por ejemplo, cómo juegan en el ceibo, esta especie de color terciopelo, con el fondo del fumo bravo, y a la vez el color de los pétalos del fumo con el fondo del ceibo. O sea que fuimos trabajando cada doble página en forma integral, combinando las paletas para lograr también como este efecto más emocional. Claro, más emocional y estético, totalmente. Bueno, una de las cosas que trabajamos, que duró un año, fue la materialidad del libro. Trabajamos las ilustraciones, la ilustradora las trabajó, que si Tommy querés repartirlas, para que un poco toquen los originales. Las trabajamos sobre papel entelado, papel de algodón entelado, que es lo más parecido a un lienzo. Están pintadas a mano con acrílico, y más o menos este libro tardó un año en ilustrarse. Espero que se les vayan pasando un poco así.
Tengo todo. Sí, sí. Vamos a ver, estoy de... Cuando habla investigador, porque lo dicen en una tiene una cadencia, eso es lo que escribió él. Sí, bueno, él lo escribe con una cadencia, es irónico, pero es emotivo. Está separada la emoción, ¿no? El afecto, hay un afecto, una pasión, una atracción, una propiedad, ¿no? Que después se traduce en la belleza también, con la que vos tratás esto. No es el está tratando artísticamente, porque es una obra de arte. ¿Cómo lo presento? Pero como el lenguaje no está disociado, el lenguaje es informativo, tenemos esto que está entre nosotros, pero cuando hablamos desde otros ángulos, no está separado. Años,
Bueno, si les parece, retomamos. Bueno, sí, les quería hacer una pregunta. ¿Qué les pareció poder tocar el original de las ilustraciones? Porque Paola siempre me dice, estás loca, porque bueno, pero para mí es como poder tocarlas, sentir la textura de lo que es la pintura del original. ¿Qué les pareció poder tener el contacto directo con los originales? Yo puedo agregar algo, ya que estas pinturas vienen recorriendo muchas caravanas. Yo puedo contar, no sé, 8 por lo menos, por ejemplo, pero con chicos de secundaria, con estudiantes de formación docente, en distintos lugares. Están intactas, ¿no? Entonces, también habla del respeto al lector, ¿no? Al lector, ustedes leyeron una obra estéticamente, o sea, una pintura, pero también leyeron a la planta. Ha tenido la identificación, esta planta la veo en mi barrio, esta planta en la casa de tal, está en el baldío. Bueno, se encontraron también con esa planta. El hecho de que circule esas obras originales también hablan de cómo ese libro es uno de los más robados en las presentaciones, porque quieren tocarlo, porque quieren tenerlo. Entonces, en todas las... Hemos tentado de llevarnos a la cara. Bueno, nunca faltó ninguno y esta hoy no va a ser. No va a ser. No, pero por eso, pero se crea una comunidad también de respeto y de decir, bueno, todo este trabajo está detrás, ¿no? De disfrute, derecho a la belleza. Total, derecho a la belleza. Bueno, les quería entonces contar cómo fue el proceso de los originales que tuvieron en sus manos, porque justamente ahí estamos cuando se va cerrando el ángulo, llegamos a la materialidad del proyecto y tuvimos por lo menos un año. Loreto se tomó un año para las ilustraciones, obviamente tomamos tiempo cada una, y bueno, ahí está cómo trabaja con la paleta, la selección de los colores. Trabajamos siempre juntas de acuerdo, o sea, cómo unir esas 2 flores en una doble página de acuerdo a la paleta de cada flor y a la que íbamos a elegir como fondo. Eso fue, digamos, hicimos como una especie de grillas cromáticas para poder seleccionar cada dupla. También hay algunas que son como esta, que las vieron, que algunas que son más grandes y es a doble página. Luego hay todo un tema de muchísima observación, y ahí volvemos, o sea, como estamos hablando de un libro de divulgación, por más que estamos hablando de un hecho artístico, o sea, no se está haciendo un hiperrealismo de la planta, de la flor, pero sin embargo tiene un trabajo de observación donde se trabajó con la planta en vivo, con proyecciones de esa planta para buscar los detalles, o sea, que es un trabajo totalmente minucioso y científico, hasta llegar al original, ¿no? Que es lo que con la textura, con las capas de acrílico, plantas que incluso no terminaban de convencerme y los volvió a hacer. O sea, es como todo un trabajo de arte y de ciencia en sí, en cada una de esas láminas. Y bueno, a partir de ahí viene un trabajo de digitalizar esas imágenes y poderlas reproducir más fielmente en el libro. Y elegimos un papel que no se comiese los colores, por eso fíjense en el grado de fidelidad que hay entre el original de la ilustración y el libro impreso, que es otra de las cosas que no quisimos descuidar. Por supuesto que además están los pies de máquina, subir y bajar magenta, se llama volver loco al maquinista, es un trabajo muy obsesivo. El trabajo artístico y el trabajo científico son obsesivos, e incluso con estos libros conocimos lo que es la bohemia de los científicos, lo generosos que son.
con su conocimiento y las ganas que tienen y los felices que se ponen cuando uno llega con el proyecto de un libro de divulgación. Y por eso está bueno, Pau, si querés leer, de Claudio. Claudio Bertonati es un gran naturalista argentino que nos ayudó mucho con la selección de las especies y él hizo el prólogo del libro que va a leer ahora Pau. En la Argentina habitan más de 10.000 especies de plantas silvestres. Sin embargo, muy pocos serían capaces de nombrar el 1% de ellas o de las que viven en las áreas naturales más cercanas a sus hogares. Este es un problema de conservación. No podemos cuidar lo que ignoramos. Por eso es tan importante que desde chicos las vayamos conociendo. Si las conocemos, podremos buscar sus semillas para luego sembrarlas en casa. La jardinería nos ofrece la oportunidad de tenerlas entre nosotros. Y si elegimos para cultivar especies de nuestra región, no solo ayudamos a darlas a conocer y valorarlas, también estaremos brindando alimento o refugio a numerosos animales como mariposas y picaflores, que embellecerán aún más nuestros jardines, patios, terrazas o balcones. Como vemos, el desafío es válido y hermoso. Claudio Bertonati, naturalista y museólogo. Qué lindo. Bueno, y con el libro hecho se empiezan a pasar muchas cosas, que es cuando decimos que este ángulo se invierte para el otro lado. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en un taller que hicimos en la Feria del Libro hace ya como 2 años, ¿no? Porque hicimos unos talleres, y era con chicas y chicos chiquitos, más o menos, estamos hablando de 6, 7 años, y les preguntamos si conocían las flores que les estábamos mostrando. Y mostramos en ese momento La Dama de Noche, y una nena nos dijo que ella la conocía y que quería contar por qué, y nos contó que su abuela estaba enferma y como no dormía de noche, su mamá le había plantado damas de noche en el patio para que cuando se levantase pudiese verlas, sentir el aroma de las flores. Y eso es lo que nos dijo una nena hablando de este libro, y como hablábamos con Paola, es que justamente no hace falta libros de emociones para hablar de emociones, sino como la botánica puede despertar este recuerdo en una nena de 6 años, y lo que nos remiten y lo que nos evocan. Cuando hablábamos con Loreto, la ilustradora del libro, yo le decía, a mí me encantaría que este libro me den ganas de abrirlo y de olerlo. O sea, que fuese realmente tal el acercamiento que te estuvieses tentada a eso. Y otra anécdota graciosa con la Santa Lucía, esta es muy graciosa porque Félix Brusone, que es uno de los escritores que pertenece al equipo de selección de textos, bueno, es la Santa Lucía, y si, a ver, paso... ¿La ubican? Claro, Sí, la conocen. es una flor, Humilde. sí, es una flor que es una belleza, es chiquitita, más de una vez por ahí, claro, crece entre dos, en los muros, claro, entonces es como se asoma, y bueno, y es como poder parar ese minuto a mirarla, y Félix decía que no podía creer que esta era el yuyo que él pisaba todos los días, y que a partir de esto empezó a dejar de pisar este yuyo. Entonces, como de alguna manera el arte te lleva a esta doble mirada y a poder dejar de no mirar un yuyo para pasar a ver una flor exactamente. Y ahí nos dejamos acá, ¿no? Donde empiezan a pasar cosas que están totalmente fuera de los planes, y es como lo más bello que empieza a pasar con los libros. Con respecto a lo de Félix, digo, el desnaturalizar, ¿no? La existencia de ese yuyo, como una persona que ya tiene la mirada sensible, es escritor, pero como también nosotros necesitamos que nos ayuden a volver a mirar. Cuando se supone, ¿no? Hay una, permiso, me tomo un, pero María Teresa Bruta tiene un texto de Doralisa, que le presenta al maestro un dibujo de un pato, creo que era, y entonces el maestro agarra el dibujito y dice, ¿cómo los maestros, por más que haya estudiado, también dice tonterías? Le dice, qué lindo, Doralisa, ¿de dónde lo sacaste? Y ella le dice, no, maestro, yo no lo saqué, lo creí.
Y entonces ella se equivoca y en lugar de, de decir lo creé, lo de crear, dice lo creí en eso, ¿no? Qué hermosa confusión, dice. Y digo, aún quienes estamos acostumbrados, o nos llenamos a veces la boca diciendo que la mirada hay que desnaturalizarla, también necesitamos que nos ayuden a volver a mirar, ¿no? Como es el caso de Félix, y dice, bueno, ahora no voy a avisar. Es bello, es simple y es bello. Y pienso también que es un gesto político, porque Sí. tenemos educada la belleza también de alguna ¿Dónde? manera, y los parques, y la parquización de la ciudad también sigue eso, y que Nativas también es un gesto político de reivindicación de lo propio, de lo nuestro y de resistencia, ¿no? Esta semana que la palabra colonización nos viene martillando, digo, bueno, qué hermoso gesto reconocer que eso de que decíamos Yuyo tiene toda la belleza también, ¿no? Y esto, y lo podemos recuperar cada uno de nosotros en una semillita, está al alcance, está a la vista. Viste que ella dice dama de noche, no dice el nombre científico, también ese reconocimiento a cómo lo llamamos. A nuestra cultura. Bueno, una belleza este estudio, y en la colección hay otro libro de Ojo Oreja, que es una obra literaria, es un libro de poemas, y en la H, miren qué lindo dialoga para trabajar Nativas Argentinas, y la H dice, la H se hunde en la honda hojarasca seca del diccionario y deja su huella en el herbolario de la imprenta. Es una letra muda, hecha y derecha. Y miren en la ñ, falta una letra, y el poeta la está buscando entre la maleza de la lengua, escarba las raíces y aparece el palito de la ñ. Es otro de los libros de la colección que creo que se puede poner a dialogar, es un ejemplo de cómo se pueden ir entramando los libros que se siguen tirando de este hilo, van a ir encontrando más y más, traje otros que también dialogan, como El mochilero científico, que es otro libro de comunicación científica, para profundizar en algunas áreas. Acá Florencia Cervera escribe un capítulo, no les voy a leer el capítulo entero, pero se llama Bebiendo plantas. Cuando no hay un río o un arroyo cerca, las fuentes de agua que el mochilero tiene a su alrededor son las plantas. Claro que, para elegir cuáles le proporcionarán mayor cantidad, deberá aprovechar sus conocimientos de botánica. Y ahí empieza a hablar del tipo de cactus, de árboles, y de otras plantas que hay en las selvas de América del Sur, y bueno, y ahí pueden seguir. Y otro ejemplo poético, para que vean que pueden ustedes también ir rastreando. No traje novelas, porque ya estos me parecía que servían como muestra de cómo ir trabajando. Pueden ir rastreando los temas y usar algo que es un género que también se está estudiando, que es la ciencia en la ficción, no la ciencia ficción, sino la ciencia en la ficción, cuando la ciencia se toma como trama, pero entra en el pacto lector de la ficción. Porque acuérdense, tengan siempre presente a la hora de leer la comunicación científica y a la hora de alfabetizar científicamente con este tipo de libros, que el acuerdo lector es otro. No es el pacto lector donde pedimos, donde está implícito que se suspende el sentido de la realidad. Es un acuerdo lector donde, al contrario, se pide que uno separe su propia realidad y desde ahí lea. Ese es el pacto, el acuerdo, para no usar la misma palabra, el acuerdo lector de la comunicación de la ciencia. Friedland. ¿Qué son estos diminutos pétalos sobrevolando ante nuestra vista? Algo que no reconocemos, parecido a una flor de cardo, por sus lilas y sus brillos opacados. O tal vez esa silvestre permanencia del panadero que al agitar soplando hace su gala. Algo así, la nimiedad que late. En la nimiedad que late está la doble mirada.
o la triple, o la cuádruple. Y ahí depende de la conversación que vayamos teniendo a partir de estos enfoques. Porque también creo que un objetivo, como dijo Pau al principio, un objetivo de la comunicación de la ciencia es abrir una pregunta, es abrir una conversación. La conversación que nos lleve a ese hecho científico, a esa pregunta primera, ¿no? Y también a una decisión de hermanar y de entrelazar estos mundos. ¿Puedo contar lo de ABC? Claro. Bueno, se avecina para el año que viene una colección centrada en la comunicación de la ciencia, con un enfoque muy particular, que es justamente alentar este puente, alentar este pensar las ciencias y el arte y la pedagogía como un camino en la educación. Es una colección que es de comunicación científica y sin embargo contiene 4 libros de arte y 9 libros de pedagogía. Son 66 libros en total, 53 de comunicación de la ciencia, pero también tiene como ejemplos libros de arte y de pedagogía para pensar en los diferentes discursos y para mostrar cómo discursivamente los libros se pueden abordar, ¿no? Dentro de las 53 de comunicación de la ciencia, yo traje unas muestras que gentilmente me prestaron. Hay 3 tipos, digamos, digamos tampoco lo voy a usar. 3 tipos de libros. 3 tipos. Un acercamiento desde el arte, que con Carolina Tosi, que es nuestra coordinadora del grupo de investigación y con quien estamos llevando adelante esta propuesta. Los libros de comunicación de la ciencia por una expansión o una convergencia en el arte, donde ya se usan no solo los recursos literarios, sino también la propuesta estética. Sigue siendo comunicación científica, pero su búsqueda estética es mayúscula, como nativas. Nativas está en el tiempo bonaerense, pero cuando la seleccionamos entre todo lo que se recibió ante esa convocatoria, que decía ficción y no ficción. No había tanto de comunicación de la ciencia, pero Nativa era claramente un libro de comunicación científica. El otro tipo es la comunicación de la ciencia, que es como la entrada en el tema, ¿no? Hay todavía una persuasión, hay un uso de recursos que vienen de lo literario, pero ya la búsqueda estética no es el eje ya está más cercano a adentrarnos en el discurso científico. Entonces, bueno, son libros como de entrada. Ahí están Yamiqué, por ejemplo, mucho del catálogo de Yamiqué, ahí están los querés saber, que si bien son totalmente ilustrados, ahí están también otras colecciones. Nombro estas 2 porque hace 20 y pico de años que estamos laburando y bueno, que si bien están totalmente ilustrados, la ilustración es un poco la mirada que buscamos en el lector, ¿no? La mirada del artista acompaña el texto y juega con el texto. Y luego están los libros de profundización, como pueden ser también algunos de Yamiqué, como Una gran familia, o la colección Ciencia Joven, la colección Ciencia que ladra, como El mochilero científico. Esta colección, que va a estar en las bibliotecas de las secciones el año que viene, también va a ir acompañada por dispositivos, por cursos de capacitación y dispositivos audiovisuales y podcast. Bueno, la misma lógica que decía con el, ¿no? Para secundaria. Para secundaria y profesorado. Para secundaria y profesorado, sí. También en el equipo, bueno, la presencia de comunicadores científicos como Diego Gómez, Valeria Ederstein, Martín Biagini, Julieta Elfman, Adriana Fernández Souto, que viene del campo de la pedagogía. Digamos que el equipo de trabajo del selector también fue mucha discusión y mucho debate, y sin embargo los libros parecían fluir con mucha facilidad hacia estas categorías, ¿no? Porque al establecer esta gradación del texto artístico al discurso científico, se ubicaban fácilmente. Y lo pedagógico se distinguía también.
surge de lo que siempre de lo que llega, ¿no? De la convocatoria. Entonces también creo yo que es mirar con atención qué entiende cada editor por comunicación de la ciencia. Porque, por ejemplo, no mandan tantos libros de ciencias sociales. No hay tanto, tampoco. Algo que acabas de decir, Paulita, que podemos aclarar es que, hermoso, es que por ahí, el otro día una estudiante que está por allá me decía, la gente no sabe cómo se eligen los libros que el Estado paga con nuestros impuestos, ¿no? O sea, no lo sabe. Por más que el Plan Nacional de Lectura visibilizaba bastante esta cuestión cuando había. Me parece que es importante que sepamos que no es que ustedes se juntan a tomar mate y ya está, ¿no? Sino que hay un trabajo que tiene que ver con, por ejemplo, la libertad de cualquier editorial de enviar, ¿no? Y de ser evaluada. Me parece, Paola, que es importante porque a veces es difícil justificar, ¿no? O sea, el trasfondo que yo conozco, pero que es importante conocerlo. Bueno, sí. A nosotros este año, venimos desde el año pasado también implementando el estar presentes en las ferias del libro, no en la de Buenos Aires nada más, en las ferias del libro. Sí. Y ahí estar también haciendo una especie de boca a boca y lo de tocar los libros. Creemos que es importante que se pueda contar a la comunidad de qué se trata y qué se hace con los recursos del Estado, qué libros están habitando las escuelas y cómo se llega. Ustedes sabrán que estamos hablando de recursos del Estado, es un procedimiento que es público. Entonces, se hace una convocatoria que es pública, esa convocatoria, que se encuentra, que se puede googlear, que vos podés encontrar los criterios de selección de esos títulos que van a llegar. Y está esta comisión de expertos en la materia, ahora estamos hablando de los libros de ciencias. Bueno, se convocó a un equipo de especialistas en las distintas ciencias que dialogan, que a partir de la redacción, la escritura, de esos criterios de selección, de encontrar puntos comunes, después van a ser seleccionados los libros, o sea que no es aleatoria la selección, también tiene que haber un equilibrio de editoriales, no puede ser que la editorial que más nos gusta tenga que estar presente, porque también está la responsabilidad de hacer crecer esa mirada, o lo decías vos, Pau, ¿qué es lo que consideran las editoriales, ¿no? Bueno, también es educar la mirada de las editoriales para que el mercado editorial no trabaje también sobre la imposición de ciertos estereotipos que a veces hasta pueden no ser malintencionados. Entonces también educar desde el Estado la mirada de qué es lo que espera la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que la escuela como esa gran ocasión, ¿no? O como la única ocasión, y que no solo abarca a los estudiantes, sino extendida a las familias, que las familias también necesitan formarse como lectores en estos tiempos donde los libros siempre fueron caros, pero en este tiempo es muy difícil comprar libros. Pero también hay que educar la mirada de las familias, porque cuando van a comprar libros, si tuvieron en la escuela un buen acercamiento a mesas de libros, a discusión sobre libros, tienen una mirada más aceitada, más asertiva, más exigente, se podría decir, ¿no? Y también al Estado le puede exigir más la familia y los propios estudiantes. Entonces, estos procedimientos son públicos, hay discusiones, el grupo de selectores no compra los libros, no los eligen los libros y se compran los libros que manda el Estado. Ellos son agentes que recomiendan al Estado, en este caso el ministro de Educación o el director general de Educación, acepta las recomendaciones y es quien decide, la decisión política está en esa figura, ¿no? Sí, se recomienda sobre lo que la convocatoria recepciona. O sea, el trabajo comienza con estudiar primero bibliografía para ver cómo redactar esa convocatoria oficial, después esa convocatoria que redactan todo el equipo, aparte es una convocatoria, todo texto es consensuado y corregido
pasa al equipo que sabe cómo escribir estas convocatorias, porque hay una cuestión legal también muy importante, justamente porque son públicas, y queda entonces ahí en el editor que manda. ¿Qué manda ante esa convocatoria? Cuando un editor recibe, bueno, son textos, lo que se busca es hacer una colección de ficción y no ficción llamada, que va a tener su eje en la territorialidad y su foco en escritores bonaerenses o científicos que hayan desarrollado su trabajo en el país, depende de cada colección, o en derechos humanos, bueno, depende de cada colección la especificidad de la convocatoria. El editor, ¿qué entiende y qué envía para que sea seleccionado? Claro, yo quería también contar que, por ejemplo, desde la mirada de editora, a nosotros nos llegan las convocatorias a través de las cámaras, entonces las cámaras publican las selecciones y... las cámaras de editorial. Claro, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, que ellos transmiten la convocatoria, y ahí entonces los editores interpretamos esa convocatoria y enviamos el material. Y a mí, digamos, concretamente en el caso de identidades, lo que me pareció como inesperado, cuando nosotros hicimos el libro de nativas, siempre cuando hace un libro es una incógnita. O sea, nunca sabe cómo va a funcionar, no lo plantea desde un punto comercial, sino desde lo que creemos que hay que hacer. Imagínense un libro de flores nativas para chicas y chicos. No teníamos idea de que iba a funcionar, sino si nos iban a enviar el libro por la cabeza. O sea, bueno, la realidad es que fue una sorpresa. Primero, que el libro funcionase, que es un libro transversal, porque no solamente para chicas y chicos, sino que también es un libro que disfrutan mucho las y los adultos, pero luego que haya un programa que trabaje sobre la identidad. Porque cuando uno hace libros que tienen que ver con la identidad, obviamente, primero lo que se cierra es la puerta de poder vender derechos. Entonces eso ya es como comercialmente decir, ya me cerré una puerta, o sea, solamente tenemos, no podemos salir a decir vamos a vender derechos de flores argentinas porque nos interesa a nosotros. Que tiene que ver con lo que vos decías, que es una decisión política, tiene que ver con soberanía botánica, con valorar, con conocer las plantas, con saber que si uno planta una pasionaria, o la pasionaria elige alojarse, es más fácil que venga que uno es bastante difícil plantar una pasionaria, pero bueno, saber que estamos también alimentando un ecosistema y estamos fortaleciendo lo que son nuestras especies nativas también de animales. Bueno, de ahí a que un programa de lectura, años después de hacer el libro, esté convocando a poner en valor la cuestión identitaria, para nosotros fue evolucionante, o sea, era algo totalmente fuera y que nativas terminase recorriendo las bibliotecas, digamos, los centros de capacitación, subirse a la caravana. Yo siempre le digo, para mí es una de las experiencias dentro de mi vida, los libros más alucinantes, las caravanas literarias, donde se sacan de las cajas, se presentan, te reciben los chicos, bailan el gato, o sea, es un amor, llegan las caravanas con los libros y se despliega un amor del otro lado, no lo habría conocido si no fuese por poder, entonces bueno, son esas cuestiones que pueden suceder y que cuando suceden son maravillosas. En ese sentido es más de lo mismo, ¿no? También la llegada de los libros, no naturalicemos la llegada de los libros como un yuyo que crece al costado del camino. La llegada del libro tiene que celebrarse, tenemos que abrir las cajas, tenemos que revisarlos, tenemos que celebrarlos para apropiarnos y para seguir pidiendo más libros, ¿no? Para poner en valor también esa identidad nuestra de tenemos escuelas con libros que, como vos decías, vos como editora elegís el material que haga que el color, que la paleta se respete tal como la artista lo había pensado. Bueno, también esa selección, ya lo dije, ya sé que lo dije, si me escucharon lo vuelvo a decir, pero se respetó la materialidad de los libros tal como el equipo editorial lo pensó. No son libros inventados para la escuela, libros de categoría menor. Y tampoco sería lo mismo si el libro fuera creado, porque estamos haciendo una colección sobre identidades bonaerenses. Tu libro era ese y tenía el espíritu, eso como dice Kandinsky, que tiene cada obra de arte tiene un espíritu, ¿no? Ese libro tenía el espíritu y la identidad.
pero no fue a propósito, no fue al revés. Entonces ese libro habita esa colección que está buscando genuinamente la identidad, ¿no? Se respetó, Claro, porque acá se respetó el calado Sí. y Juan Lima, Carito. Juan Lima no lo podía creer. Cuando le mandé el libro, me dijo, nunca pensé que cuando le había mandado las fotos, que se fuese a respetar el calado. Él pensó que se iba a imprimir un círculo para abaratar costos, y cuando lo recibió estaba feliz. Y en eso, la anécdota que contabas de la nena que había criado, otro título de la charla, digamos, tanto de parte del plan como de cuando alguien hace un libro, uno tiene que crear y creer en lo que hace. O sea, no solamente crear, sino creer que eso, y también, digo, el plan, es crear el plan y creer, ¿no? Que en las escuelas... Y creer y confiar también en las y los mediadores, en las y los lectores. y ese es otro punto de convergencia con la ciencia. Porque en la ciencia también tienes que creer en tu proyecto de investigación, por más que haya quien te lo denuncie o quien te diga esto no le interesa a nadie, ¿no? Entonces hay ahí también otro punto de potencia en donde nos podemos apoyar. Acá hablo como científica, pero del otro lado. En esa tarea, porque algo de lo que dijo Pau es muy importante, porque nosotros antes de seleccionar tuvimos que entrenar también nuestra mirada por el enfoque que le queríamos dar a la colección. Entonces hubo ahí también lecturas y conversaciones y qué esperábamos de la colección y cómo la íbamos a acompañar. Todavía no existía, todavía no sabíamos qué libros las iban a componer, pero ya ahí se decidió, bueno, ¿por qué no incluimos también no ficción? Porque conversa, porque bueno, y ahí hubo también discusiones, hubo debates, hubo acuerdos, hubo convergencia de ideas. Y esta colección venía antecedida por otra, ¿no es cierto? Para primaria, tiempo de leer. Tiempo de leer vino después. Esta fue la primera entonces. Esta fue la primera, claro, y lo que quería decir eso de la de ciencias, o sea, hay una afiliación, ¿no? Estos libros no llegan solos, no son colecciones aisladas, son colecciones que dialogan. Viene también una colección sobre derechos humanos, el mismo criterio, un equipo de especialistas que dialoga, que se pone de acuerdo, que mira los diseños curriculares también, pero se sale también de los diseños para guiar el canon. Está presente el diseño, está por supuesto presente la representación de esas infancias o juventudes a quienes está dirigido, pero también busca que entren en los libros que están en circulación, los libros de verdad, ¿no? Me gusta decir de verdad, que no son un invento para la pedagogía como algo que tiene que ser las cuatro paredes, ¿no? De la escuela. Para trabajar las emociones. Para trabajar las emociones, por eso, las emociones están, en un buen libro están, y puede ser de ciencias, puede ser de poesía, ¿no? Como dos, sí, pero que no lo son, terminan no siéndolo, ¿no? Y algo muy, muy interesante para quienes nos gusta la investigación lingüística es que estas colecciones están acompañadas de un catálogo donde hay trayectorias lectoras y sugerencias, pero todas las colecciones, tanto las tres que yo conozco, Identidades, ABC y Derechos Humanos, proponen, pero también abren a otras propuestas, o sea que ustedes, como docentes, como investigadores, sigan trazando esas líneas, o sea, lo que proponemos es un inicio, bueno, podés ir por acá, como esto, leímos esto, pero si ustedes indagan y bucean en las colecciones van a encontrar un sinfín de caminos posibles para ir ligando los libros y por supuesto teniendo en cuenta cada grupo de lectores, porque esa es la cuestión, ¿no? Ustedes van a conocer a esos jóvenes, a estas jóvenes, entonces en base a sus conocimientos de ese grupo humano van a poder ofrecer algunos libros, otros, de acuerdo a lo que vean también y a lo que sientan y a lo que sepan, porque ahí también está esa doble mirada. Perdón, aprovecho este pie, Paula, para contarles que una de las intervenciones del grupo de investigación es hacer un trabajo crítico, una reseña crítica sobre los libros de la colección y también una serie de propuestas didácticas para también generar estos itinerarios y estas lecturas que van amplificando, ¿no? Como sugerencias, ofrecer la mirada nuestra y ponerla a disposición de los demás.
La primera tanda de esas intervenciones está disponible en los códigos QR que ustedes van a ver, algunos en esta mesa de adelante y otros en el pendal que están afuera. Y como la colección está completa en la Biblioteca de Irunana, los libros que están siendo intervenidos tienen el QR pegado a la atrás de los libros. Perdón, nos tomamos el día de atrevimiento, para que la persona que retire el libro, bueno, tenga acceso también a estos materiales. Así que abrimos la invitación a que los exploren. Bueno, a nosotros nos parece fantástica esa vida propia de la colección, pero ¿cómo hacemos también, pensábamos hoy, para que eso que ustedes están produciendo también quede a disposición del resto? Ya tenemos la idea. Perfecto. Estamos trabajando en eso. Pero es un círculo virtuoso que no queremos estar trabajando en lo mismo repetidamente, Claro. sino ampliar. Nosotros cuando pensamos este catálogo lo pensamos como un catálogo vivo, Claro. que iba a ser también, se iba a sumar todo lo que se iba a ir produciendo. Pero eso es lo que imaginamos y no entendíamos bien cómo iba a suceder. Entonces, ustedes ya dan ese paso, se están produciendo las caravanas literarias en las propias instituciones. Entonces nos quedamos pensando, qué bueno, vida propia empieza a tener, y eso es también, como para ir cerrando también, el pensar que la llegada de estas colecciones, que son el Estado presente en las escuelas, y nosotros como docentes, que somos agentes del Estado, que tenemos también la responsabilidad ética, poética, política, de dar a conocer eso a las familias, a los estudiantes, con ese amor del que quiere, del que ama, esa pasión que vemos que está acá presente. Pero creemos que en las escuelas también tiene que traducirse, tiene que llegar, que cada agente del Estado, sea bibliotecario, sea docente de matemáticas, tiene que abrir, si no sucedió antes, la colección, ponerla a disposición y empezar a investigarla, ¿no? Porque una política de estas características no puede quedar encerrada, ahogada, quieta adentro de una biblioteca. Pero agrego, seguramente ustedes saben que el programa de fortalecimiento de la lectura, la escritura y la oralidad, que es un programa que se está trabajando fuertemente desde la división de secundaria, entraba en las sugerencias del literario textos de esta colección y de otras, que han quedado digitalizadas, Claro. todas las lecturas irrenunciables de este programa. Sí, está todo pensado, porque en leer en comunidad también se toman esos irrenunciables, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, siempre mirar al otro, a la otra que está haciendo y cómo podemos facilitarle, primero a las docentes y los docentes que están en las escuelas, pero también enriquecer esas experiencias lectoras a nuestras y nuestros estudiantes. Así que bueno. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Habilitamos la posibilidad de si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Mientras van pensando, agradecemos la presencia de todos los docentes de formación que vinieron de los diferentes institutos. También les contamos que todo este despliegue es porque nos están acompañando estudiantes de bibliotecología de todo el país. Y también este material, bueno, va a quedar disponible para que volvamos a él. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Creo que se escucha igual. Yo quiero primero hacer un comentario que cuando escuchaba la anécdota de la Santa Lucía, no me acuerdo fue De Félix Suárez, el libro de los hombres de escritor, me acordé del concepto de primer lector, de los libros de comunicación científica, y me parece una anécdota que los adultos también somos primeros lectores cuando leemos un libro de comunicación científica, si no sabemos de ese tema, aunque sea un libro para niños. Y me parecía muy ilustrativa respecto a ese concepto y cómo obliga, o sea, te cambia de posición. Y me parece que es un desafío interesante para quienes trabajamos con niños y jóvenes, que un libro nos desafía un cambio de posición. Eso por un lado. Y la otra pregunta es el comentario. Y la pregunta es que me llamó la atención cuando comentabas de la colección Nueva Paula, esto de que no habían llegado muchos libros de comunicación de las ciencias sociales. Y es o sea, desde el desconocimiento te pregunto, porque imagino que quizás piensan los niños de información para darme, si se publican libros de comunicación en ciencias sociales, sobre todo que no estén atravesados por un aparato
pedagógico moralizante, en general es lo que yo noto, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, pienso en libros sobre el divorcio o las emociones, que tanto hablamos hoy. Esos libros en general tienen una historia ficcional, narrativa, paratextualizada, digamos, con toda la lectura engañada, ¿no? Y en general son muy obturantes, ¿no? No invitan justamente a cambiar de posición, a mirar con curiosidad. Bueno, cuando vimos que no habían llegado, estoy hablando de que recibimos, no sé, como 600 libros, no sé, eran un montonazo, y empezamos a buscar de comunicación, de ciencias sociales, y había muy poquito, muy poquito. ¿Qué pasó? ¿Interpretaron mal los editores? ¿Qué pasa? Porque puede ser también que digan, bueno, un libro que tematiza algún tema sociológico no lo consideran científico. No sé. Bueno, aprovechamos que estaba próxima la FED el año pasado y nos fuimos a la FED a ver si en las editoriales independientes aparecían más libros de comunicación científica social. No. Muy poco. Ahora está empezando un poco más, aparecieron algunos en Yamiqué, porque justamente Carla y Diana son personas sumamente curiosas y creativas y vieron el nicho. Entender y participar. Entender y participar. Yo iba a decir esto, pero es para secundaria. ¿A usted les parece? Sí, no. ¿Sí? Yo Pensaba en Entender y participar es un libro de entrada a la comunicación científica social, a la ciudadanía y al derecho ciudadano. Así lo consideramos nosotros. Más allá de que las ilustraciones te habilitan al segundo ciclo de la primaria, incluso al primer ciclo también, pero el texto y el aparato dialógico que propone la colección desde la pionera, la colección desde 1986, 1996, que fueron cuando las dos Gracielas le hicieron, ya ahí estaba el diálogo, como, bueno, este es un libro y esa es una característica del discurso de la comunicación científica, que es este llamado a la conversación. Más allá de esta colección, te digo nueva, ¿no? Y de algunas cosas que está haciendo Siglo para Chicos, algunos libros de Yamiqué, están empezando ahora a ver. Lo que pasa es que ahí también, eso era lo que reflexionábamos dentro del grupo de investigación, tenemos que seguir investigando las características del discurso de la comunicación de las ciencias sociales y diferenciarlo lingüísticamente del ensayo, de la ensayística. Porque mucho puede ser también que esté en un formato más ensayístico y entonces no lo hayan mandado. De todos modos, creo que nos falta trabajar. Nos falta trabajar en este campo de visibilización, pero también de caracterización. Difícil conseguir testistas, becarios con ese tema, ¿no? Yo ando buscando hace unos años, pero no. O sea, el texto de, digamos, de estudio o el texto de comunicación científica para más chicos está difícil. Es muy interesante como escritora también. Buen comienzo. Es muy interesante para escribir. Sobre Lo de todo, Udeva, sí. Lo de Udeva. En el tema hemos memoria. entre los 50 títulos de la colección Querés Saber, hemos empezado con algún tema y algún abordaje. El último que escribí sobre artes y ciencias, que bueno, se puede leer como un ensayo también, como que hay ahí una apelación a conversar, pero también hay un recorrido más ensayístico. Falta seguir pensando. Yo quería destacar de todo lo que dijo Pau, que esto, y este festejo, esta celebración, esto es un acto que fortalece nuestra democracia. Todo esto, todos los dispositivos de acompañamiento de la colección en cada escuela, cada acto, no sería posible si no estuviéramos en democracia. Y eso no hay que perderlo de vista. O sea, cuando hablamos de nuestra democracia en general, no sé por qué, pero tendemos a centrarnos en lo que nos falta, en lo que tenemos que mejorar. Pero, por favor, tenemos también que dar mucho lugar a lo que se festeja de la democracia. Y esta forma de pensar la educación, yo creo que fortalece muchísimo la democracia. En los docentes que van a llevar al aula el texto que eligen ustedes,
que no les censuran. En las familias, que son conversaciones a dar y a justificar por qué eligen lo que eligen, y a conversar, y a consensuar, y a debatir en el mejor sentido de la palabra debatir, y en los propios niños y niñas, que también, fomentando la escucha de los adultos, también nos pueden sorprender. En la desnaturalización de la mirada, que hablaba, está la escucha a los niños y a los jóvenes, que es algo que a mí me parece que se necesita un montón. Así como somos primeros lectores de muchos temas científicos, nos falta mucha escucha a nuestras juventudes para ver cómo seguir. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, nos vamos contentos, con el alma llena, con los ojos llenos de asombro también, y con ganas de ir a mirar el mundo desde otro lugar, ¿no? Habilitando la curiosidad, como decíamos hoy, de nuevamente, como mirando el mundo otra vez. Y empezamos con un poema y si quieren nos despedimos con otro. Pero antes hagamos un parroquial para mañana. Ok, perfecto. ¿Sí? Para quienes vengan al curso, El taller de mañana. al taller experiencial, papel, algo para escribir y algo, alguna huella de la naturaleza que encuentren desde que salen de su casa hasta acá, lo que sea, una hoja que les guste, un pedazo de corteza, lo que ustedes algo les dé ganas de llevar. Traigan algo. Bueno, nos vamos con tarea, con ojos curiosos y tarea. Agradecemos nuevamente, por supuesto, a todo el equipo del Plan Provincial, a todo el equipo de la Facultad de Humanidades, a todos los estudiantes que han compartido. Perdón, yo soy la metida, pero quiero agradecer a Romina Salto, que está ahí, que estuvo entregando las obras, a Carola Martínez Arroyo, que mañana vamos a estar trabajando. Quiero decir que el equipo del plan de lectura también tiene esa mirada interdisciplinar donde hay un poco de cada disciplina para mirar el objeto de estudio, ¿no? Nada, ahora sí. Bueno, no, eso, seguimos con la conversación. Entonces, mañana en el taller, quienes estén inscritos ya es en el piso 13 del Banco Provincia de San Martín y Córdoba. Y nos despedimos, ahora sí. Vamos a hacer un invento. Una sombrilla de playa enorme, de las antiguas, de hierro, allá de la basura. Abajo un paraguas azul, dos varillas rotas, que uso efectivamente para la lluvia. Abajo una sombrilla pequeña de juguete, de las que usan las niñas que juegan a hacer damitas. Abajo una sombrillita china, de papel, color pastel, que protege en el espejo del baño el cuerpo de un pajarito. Vamos a hacer un invento que nos cubra del viento del desamparo. Muchas gracias.